Bueno, Ahí va. Listo. Grabando. bueno, muy bien. Empezamos entonces. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todas por estar aquí acompañando este nuevo encuentro del ciclo Conversaciones. Este espacio que generamos con las colegas de Aeresis, con las y los colegas de Aeresis, surgió con la intención de interrogar los entrecruzamientos entre colonialismo y subjetividad. Y específicamente, ¿qué tenemos que decir los psicoanalistas respecto del colonialismo? Uno de los ejes de nuestra pregunta es si podemos hablar de una escuela argentina de psicoanálisis, y si es así, ¿qué características tiene? En este sentido, puede ser que ustedes sepan que hubo un hito en el psicoanálisis local, cuando en 1971 un grupo de prestigiosos miembros de la Asociación Psicoanalítica Argentina, la APA, abandona la institución manifestándose con un discurso que incluía la lectura de Marx como necesaria para la práctica de la teorización del psicoanálisis. Hoy tenemos una invitada que en su manera de leer a Lacan retoma algunas de esas marcas de la historia del psicoanálisis en nuestro país. Agustina Sauidet es docente, investigadora, psicoanalista, música y escritora. Desde hace 20 años se dedica al estudio de las consecuencias clínicas del incesto en adultos. Antes de comenzar la charla, les recuerdo que este encuentro tiene dos partes. La primera es en forma de diálogo y en la segunda, Agustina contestará las preguntas que ustedes les pueden hacer llegar ya mismo a través del chat. ¿Sí? Así que bueno, vamos a empezar. Agustina, buenas noches, bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, primero, particularmente a vos, Vivian, te agradezco porque siempre que podemos compartimos trabajos y a mí me parece que está buenísimo esa posibilidad de enlace, y ahora que armaron este espacio todavía más y que me hayas tenido en cuenta como un nombre para poder aportar algunas cuestiones que vengo elaborando, me parece ya eso, teniendo en cuenta el contexto mundial, un re lindo panorama de encuentro. Así que también agradecer a todos los lunes hasta ahora, ¿no? Queriendo meter ideas en la cabeza. Sí, bueno, es como también una manera de acompañarnos, ¿no? Que hace mucha falta en esta época que nos toca atravesar. Así que bueno, gracias Agustina nuevamente. Y bueno, empecemos entonces, ¿sí? Vos proponés una lectura de Lacan, pero destacás un rasgo de Lacan, sobre todo, me parece, de Lacan como lector, en especial un Lacan lector de Marx. Así que bueno, empezá contándonos sobre eso. Bueno, desde hace bastante tiempo yo leo Marx, más o menos desde el año 98, que fue como que me agarró como una suerte de apasionamiento por su obra. En ese momento estaba estudiando en grado, y en la única materia que lo había visto era una materia llamada Problemas Antropológicos en Psicología, que es donde yo actualmente estoy dando clase. Em, y me crié como con un prejuicio de que Lacan y Marx no tenían nada que ver. Entonces, el hecho de incorporar los aportes de Marx hacía que yo me fuera alejando cada vez más de Lacan, insisto, por prejuicio, porque hasta ese momento yo le creía, incluso a los deleuzianos, que Lacan nunca había escuchado a Marx y que nunca pensaba que la clínica tuviera algo que ver con Marx. Entonces, como yo en la cuestión del incesto tuve que abordarlo por la parte filosófica y me tuve que ir por otros autores como Deleuze, Guattari, digo, autores más periféricos, en general existía este prejuicio y todo el tiempo se escuchaba lo mismo. Entonces yo escuchaba la campana del deleuziano que decía Lacan y Marx no se llevan, y por el otro lado la clínica del incesto, que era justamente lo que yo estaba intentando trabajar ya desde el 98, que me había despertado la pregunta, en donde yo sabía que la cuestión del incesto tenía que ver con algo económico. Entonces necesariamente para abordar el incesto yo tenía que encararlo a Marx. Después veía dónde lo metía Lacan y a la teoría de Lacan, pero había como que usarlo como autor. Un poco yo creo que esa pérdida de Marx
por lo menos en Argentina, yo no quisiera, diría en Latinoamérica, tiene mucho que ver con que Marx fue retirado como autor de currícula, sobre todo con el neoliberalismo, es decir, a partir de los años 90, la facultad, al menos la UBA, empezó a vaciar de un montón de cuestiones de autores políticos y sociales, que se llaman autores políticos, pero lo que yo siempre digo, el psicoanálisis no se puede vaciar de lo político porque lo atraviesa. Es como también pensar, yo muchas veces escucho, ¿no?, esto del analista como algo neutro, que está en una burbuja, ¿no?, o las estructuras clínicas como si fueran entes que andan volando por la vida, y no estuvieran anclados en formas de lectura que corresponden a un sistema más amplio que es cultural siempre, y social, y capitalista, y patriarcal, y colonialista, y todas estas características que hacen que el sistema influya necesariamente en las estructuras que construye, porque las estructuras responden al sistema, ¿no? Entonces, si el sistema es capitalista, las estructuras van a tener marcas del capitalismo en ellas. Después llamemos las políticas de goce, dibujémosla, cambiémosle los nombres, la plusvalía, le ponemos plus de gozar, pero en realidad estamos hablando de lo mismo. Entonces, ahí fue cuando yo decido, haciendo la tesis de maestría, que es sobre consecuencias clínicas de mujeres adultas consecuencias clínicas de mujeres adultas abusadas en la infancia, decido encarar el tercer capítulo de la tesis diciendo, bueno, a ver, ¿qué tenemos para decir entre Marx y Lacan? Y ahí encaro la investigación, que se centró básicamente no en los escritos, sino en los seminarios. Trabajo similar yo ya había hecho con Levi Strauss, ¿no? Porque también hay otro prejuicio como que Lacan es estructuralista cuando leía Levi Strauss, y Levi Strauss está presente en toda la obra de Lacan. Entonces hay algo ahí que tampoco se escucha. Bueno, no es solo con Marx el problema, hay con varios autores que parecen que Lacan nació de un repollo, ¿no? Esta idea de que no escuchaba nada. O solo poner las mismas referencias, Heidegger, Saussure, ¿no?, topología, pero no ir a estos otros autores que para mí son esenciales, Levi Strauss y Marx, básicamente porque Levi Strauss también era marxista. Entonces, todas esas lecturas que tiene Lacan de Marx están siempre tamizadas por la mirada o de Levi Strauss o de Althusser. Entonces, también eso hace que la mirada de la obra de Marx, de la obra de Marx sobre Marx, tenga como estas lentes, estas lupas. Bueno, y ahí me encontré con la sorpresa de que Marx está en todos los seminarios, del seminario 4 está nombrado, hasta el seminario 20 y pico, 27, 26, 27, momento de concluir seguro, lo ubica a Marx como un poeta, se ubica a él como un filósofo. Hay toda una parte del momento de concluir, seminario 25, donde es hermoso, donde de Freud a poeta como Marx, la única ventaja que tuvo Marx, dice Lacan, es que armó un partido político, ¿no? Interesante esa observación. Bueno, entonces ahí dije, bueno, pará, entonces todo esto que me dijeron no es tan así. Y bueno, y eso, y empecé a trabajar esto, agrupando en qué momento, qué obra toma el centro, qué conceptos de Marx retomo. No quiero hacerlo tampoco muy largo ni muy pesado, después si alguien quiere preguntarme qué conceptos, bueno, así los doy, pero ahora hago un pantallazo general y vos después, Vivian, me vas diciendo por dónde querés que vaya. Bueno, tal vez nos podés contar un poco más esto que pensás, ¿no?, de la ley de prohibición del incesto como una cuestión económica, porque eso es, vos lo referís bien a la clínica, en tu clínica con gente que ha pasado por abuso, abuso incestuoso, así que tal vez nos podés contar un poco cómo opera eso, ¿no? Mm. Bueno, una de las cosas que creo que aporta Levi Strauss al hallazgo para poder dilucidar algo de lo que sería el incesto, es que él dice que básicamente la ley de prohibición del incesto es una ley que regula la distribución, el consumo y la circulación de los bienes dentro de las culturas. Bienes entre los cuales están las mujeres. Este punto fue bastante conflictivo en la obra de Levi Strauss. Después se lo salvó, dice, sería lo mismo si fueran las mujeres las que intercambiaran hombres, digamos. Sería la misma historia. El tema es que hay un cuerpo que está tomado como objeto de intercambio, vamos a decirlo así. Esta idea de las mujeres, el cuerpo de las mujeres tomadas como objeto de intercambio, en donde la ley de prohibición del incesto lo único que haría es regular que un grupo familiar no concentre todos los objetos
¿no? Sino que algo done a la cultura para que algo la cultura también le done, es decir, para que haya intercambio y reciprocidad. Si no, no se sostiene lo identitario se puede sostener si hay una diferencia, y si hay una diferencia con la que intercambiar. ¿No? Entonces, esas diferencias para intercambiar están las mujeres. ¿No? También uno podría pensar, están los niños, hay un montón de cosas que podrían ir a ese lugar. Están los derechos de autor sobre un libro, por ejemplo. También uno podría pensar. También eso es para pensar, ¿no? Derrida decía, cuando yo me muera, hay que tener cuidado a ver quién se queda con los derechos de autor de mis textos, a ver si nadie después me lee, ¿no? Porque quedan retenidos esos objetos por su derecho a la propiedad, quedan retenidos en las manos de los editores, por ejemplo, ¿no? Y esta idea de retener y de propiedad está en Lacan, calcada de Levi-Strauss, en el seminario 6 y en el seminario 14, ¿no? Decimos que el seminario 14 es la lógica del fantasma, ¿no? Anterior al acto. Entonces ahí en un momento, en una clase, Lacan hace un pase mágico en donde triangula tanto a Marx con Lacan y con Levi-Strauss, para pensar a las mujeres como objeto de goce. Y ahí aparece el plus de gozar. Ahí él nombra por primera vez el valor de goce, ¿no? Que después va a devenir, ya en el 16 mucho más consolidado, la idea de plus de gozar. Ya Lacan había anticipado algo de esto en el seminario 6, si yo mal no recuerdo, en el 4 y en el 6, en donde empieza a abordarlo en relación al caso Dora. Como Dora queda retenida como objeto de intercambio, sin poder ser intercambiada, porque en realidad, digamos, Dora era alquilada, vamos a decirlo así. Dora no era cedida por el padre no perdía derechos, no perdía patria potestad sobre ella. Entonces, pues, era alquilada. Después, si quieren, nos metemos un poco con el caso Dora, pero no voy a meter ahí, pero también es interesante poder, todos estos aportes que nos hace Levi Strauss, y nos hace Lacan, y nos hace Marx, poderlos ver en la clínica, ¿no? Digo, cómo hay algunas subjetividades, en principio hablar de algunos cuerpos de mujeres, donde quedan retenidos por los cuerpos, por el grupo familiar, ¿no? Entonces, trabajan para alimentar a los vagos de la familia, son explotados por varios de sus integrantes de muchas formas, es la que cuida a los chicos, es la que ¿no? Como la multitask, vamos a decirlo así, en donde nunca puede salir hacia la exogamia, queda retenida porque están gozando de su cuerpo, ¿no? Hay alguien que está sacando algún beneficio de ese cuerpo. Estas normalmente son las posiciones que encontramos en la clínica del incesto, en donde, si bien el abuso ya pasó, la posición en donde es gozada por el otro, usufructuada además por el otro, sin poder circular y hacer su vida en el afuera, sigue estando presente. No puede salir, ¿no? Y arma parejas que no funcionan y vuelve otra vez a vivir con la madre. Entonces siempre vuelve, no hay un afuera, siempre hay un uno que opera, ¿no? Esto es lo que vemos en el incesto. No sé si te respondí bien, si hay algo que no se entendió. Sí, está bueno esto porque hay una relación, ¿no?, entre el patriarcado y capitalismo, y esta imposibilidad de donar, que, bueno, tal vez ya nos podemos meter un poco en el caso Dora, ¿no? Porque ahí vos también ubicás que el concepto de plusvalía ya está en Freud, ¿no? Y aparece con esto de el beneficio secundario o de la enfermedad, y lo decís muy bien respecto al caso Dora, y decís cosas muy interesantes del padre de Dora y de la madre de Dora también, que bueno, a ver, contanos vos, que lo decís mejor seguramente. Hay veces que te digo, vos conocés más las cosas que escribí que yo, porque bueno, yo las tengo a referencia y digo, eso lo tenía en la tesis, está en algún lado publicado, digo, ¿dónde está? Bueno, voy a ir como poniendo un poco con orden, ahí es donde voy a por ahí hacer un primer zoom para explicar lo que es la plusvalía, que es uno de los tantos conceptos que Lacan toma de Marx. También toma el concepto de superestructura, el concepto de infraestructura, el concepto de valor de uso, valor de cambio. Digo, hay un montón de conceptos de Marx que están en Lacan. Pero en principio quiero hablar de este de plusvalía. La plusvalía, dice Marx, voy a ir a la letra de Marx, no voy a meterme con Lacan, para que se entienda estructuralmente los movimientos y después lo podamos exportar. Esto es como una traducción, yo siempre digo, no hay que superponer
la teoría marxista al campo del psicoanálisis lacaniano. Hay que poder pensar en esos términos llevados a otro territorio, a otra lengua, cómo funcionan. Si tienen la misma función, si tienen otro valor, ¿no? Como en una traducción. Es exactamente igual que una traducción. ¿Una palabra tiene el mismo valor en otra lengua? Sí, no, depende de un montón de cosas. Bueno. Digo porque muchas veces se mezcla feminismo con psicoanálisis y filosofía y se empiezan a armar unos ¿quién tiene más verdad? Las preguntas son distintas. Nosotros como psicoanalistas nuestra pregunta es clínica. Si no hay pregunta clínica, el resto es teoría. La teoría sin clínica no sirve de nada. ¿No? Siempre, en este sentido, para mí, perdón, hago todos estos paréntesis, pero porque me parece importante decirlo, en este sentido Lacan es completamente materialista, ¿no? El materialismo, ¿no?, viene de Marx, en esta idea de que hay una realidad concreta que debe ser pensada, y luego de ser pensada, teorizada, debe volver al plano concreto. Entonces, en el plano concreto material es donde nosotros vamos a poder ver cómo se juega el goce, cómo se juega la explotación, cómo son sus relaciones sociales. Ahí lo vamos a ver, por más que nosotros lo tengamos entendido. Hay que poderlo leer en un caso, si no, no nos sirve de nada, ¿no? Entonces se vuelve un concreto pensado, ¿no?, reflexionado, teorizado. Muchas veces esta vuelta al psicoanálisis no la tiene y se queda boyando en teorías y en frases de Lacan sin poderlo anclar en la clínica, ¿no? Bueno, ahora que dije esto, voy a ir a Marx y voy a decir brevemente lo que es plusvalía, mínimamente. La forma de plusvalía es una forma de ganancia particular, ¿sí?, que no es universal y que corresponde al modo de producción capitalista. Esto es lo que dice Marx. Todo modo de producción va siempre a querer generar ganancia. Ahora, la forma particular de obtención de ganancia que tiene el modo de producción capitalista es la plusvalía, que se basa en la obtención de esa ganancia a partir de la explotación del cuerpo del otro. Mi propio cuerpo puede ser tomado como otro por mí, ¿no? Los workaholics, ¿vieron que les dicen así? Lacan dice que el plus de gozar va a trabajar como una homologación, sí, homología. Podríamos decir como igual lógica, homología, igual lógica, ¿no? Yo lo que digo es vamos a trasladar esto al plano de... Entonces, uno podría decir, el marido que, por el hecho de llevar la plata a la casa, hace que la mujer le planche, le cocine, cría a los hijos, los lleve al médico, trabaje después afuera, ¿no? Todas estas obligaciones, eso es un goce de más, ¿no? Que uno podría decir, lo tiene cierta clase sobre otra, es decir, no es que las mujeres explotan a los varones, en general son los varones los que explotan a las mujeres, porque están en una clase privilegiada. ¿Esto qué quiere decir? Uno podría decir desde Marx, que dice, es la clase burguesa la que explota al proletario. Nosotros pensamos, son las subjetividades patriarcales masculinas que explotan a las mujeres, pero también son las mujeres las que sostienen el sistema patriarcal. Y esto es muy claro en lo que dice Simone de Beauvoir. Las primeras cómplices del patriarcado y de la explotación son las mujeres burguesas, no las proletarias, las mujeres burguesas, ¿no? La que maltrata, en la pandemia se vio mucho esto, ¿no? Las mujeres que dicen, no, yo a la señora que limpia si no viene a trabajar no le pago. Yo esto lo escuché. Aparece una cuestión de la mujer contra la mujer. En realidad es de una burguesa contra un cuerpo proletario. Pero también las posiciones proletarias de los explotados pueden habitar cuerpos burgueses, porque no es que el cuerpo que es burgués está exento de las políticas de goce del proletario, no es que el cuerpo de un proletario está exento de las políticas de goce. Yo una vez escuché a Amalia Granata, perdón citar esto, pero me parece interesantísimo, decir, ella hace unos años, búsquenla en la tele porque esto si hay alguno que tiene algún archivo, por hace unos años, ella dijo, gracias al patriarcado yo me compré un departamento. Cuando se separó del marido, de la hija, del primer matrimonio. Hay algo de lo que está diciendo ahí de su posición de privilegio como mujer dentro del sistema que puede, ¿no?, sacarle al hombre lo económico para entonces tener. Es decir, que hay algo en la forma de subjetivación. Digo Amalia Granata porque fue ella la que lo dijo, pero esto lo pueden decir, lo escucho en un montón de mujeres, ¿eh? Y muchas veces las dificultades de las mujeres de poderse separar de un hombre violento están ligadas a lo económico.
porque los hombres cobran más que las mujeres, porque las mujeres tenemos lugares de asistentas y no de gerentas, aunque seamos gerentas, ¿no? Nos mandan a hacer el café en la sala de reunión. Esto a mí me ha pasado cuando laburaba en empresas hace mucho tiempo. No era gerenta tampoco, pero siempre la mujer está para servir café, no está para pensar. Bueno, todo eso va generando políticas de resentimiento en términos de Spinoza, ¿no? Que en vez de aumentar mis posibilidades conectivas de mi deseo, toda mi existencia se basa en el odio del otro. Que también aparece en algunos feminismos, el odio al macho. Bueno, tampoco se escucha la forma de explotación de los varones, que también son explotados por el sistema. Porque no son que privilegiados solo, uno nunca solo es privilegiado, también es esclavo. No sé si estoy abriendo mucho, por ahí me estoy yendo, pero quiero ver si se está entendiendo, no les interesa, me van. Sí, todo es muy interesante, pero no quería que dejemos pasar lo de Dora, porque ahí en ese caso clínico esto se puede entender mucho, ¿no? Todas estas cuestiones que estás explicando. Así que Bueno, hablemos de yo Dora, encuentro que, hablemos de ahí Dora. va, vayamos, pobre Dora, no la dejamos dormir en paz. Yo La siempre digo que dejamos en descanse en paz. paz la pobre Dora, pobre, no la dejamos en paz. Pasan los años y siempre vuelve Dora, y su tos. Bueno, primero que quiero decir es que yo siempre intuí que Freud no podría haber sido tan tonto. Así como Lacan no era tan tonto en leerlo a Marx, que Freud tampoco era tan tonto en no leer. Es decir, que algo en la clínica lo tendría que haber despertado a Freud en relación a la plusvalía, ¿no? Esa forma de gozar del cuerpo del otro, obtener un beneficio, yo no poner nada y sacar una ganancia extrayéndosela al otro, ¿no? Esto es la base del capitalismo, la explotación de las colonias, esa es la acumulación original. Entonces, cuando yo voy a Freud encuentro un concepto que a mí me parece central y que justo Vivian me lo recordó, que es el del beneficio secundario de la enfermedad. No sé si se acuerdan de ese concepto. Ese concepto es trabajado en Freud en varios momentos. Y en un momento explica y lo aplica al caso Dora, ¿no? Donde dice la mujer que se encuentra resentida porque su marido ya no la mira, ¿no? Y aparecen, ¿no?, esas simulaciones de la enfermedad para que el marido entonces se sienta culpable y no se vaya, ¿no? Bueno, ahí vemos justamente, ¿no?, como a partir del síntoma se genera un beneficio que hace en principio retener al marido, vía la culpa, no importa. Piensen que si lo seguimos a Spinoza y lo seguimos a Nietzsche, la culpa es el movimiento del resentimiento puesto contra sí. Así como el resentido se queja del amo, el culpable esa responsabilidad del amo que odia la pone en sí mismo, ¿no? Entonces ahí aparece la figura tanto de la madre de Dora como de Dora, ¿no? Después Dora con el marido que tiene, que también le hace unas escenas para que no se vaya. Y del caso Dora hay una reflexión en relación a la madre que hace Freud ahí en el historial. Dice que la madre sufría de una psicosis de ama de casa. Una mina que no era apta para la cultura, como una que era una tontita. Una tontita que tampoco se separaba. Y eso a mí me llamó la atención porque ahí en el historial Freud habla del divorcio, es decir, que existían ciertas formas de separación. ¿No? Porque los judíos sí se pueden separar, son los católicos los que no se separan. Ahí hay un filtro latinoamericano. Entonces es importante pensar, ¿por qué la madre de Dora no se separó? ¿Por qué siguió con alguien que no le daba bola y se iba con la señora acá? ¿No? ¿Por qué el padre tampoco soltó a Dora? ¿No? Porque se la entregó a un hombre que no la podía tomar porque estaba casado, entonces se la dio a un hombre que en realidad no la podía enlazar. Esto es lo que yo digo, es un alquiler, no es una donación, ¿no? Hay una función del padre, que en realidad no es solo del padre, más del grupo social, cultural, que tiene que ver con la posibilidad de donar los objetos que uno posee, ¿no? Y esa posibilidad de donar está hecha para hacerse amigos, porque yo te doy, vos me debes y entonces en algún momento me vas a devolver. Eso es lo que hace que la gente se haga amigos, ¿no? Esa lógica del don, que sí es universal, que no tiene que ver con la acumulación, es lo que Lacan ubica en la antropología como el potlatch. Que justamente Lacan lo articula con Dora, donde Dora no fue donada. Hay una función del nombre del padre, que es anterior al nombre del padre simbólico del seminario 5, que es el padre como donador, no el padre como dador del fal.
sino el padre como donador del cuerpo de las niñas, del cuerpo de las mujeres hijas. Que no es lo mismo que el padre que le dona el título al hijo, no se lo dona, ¿no? Es dador del título, en realidad se lo da para que lo guarde en el bolsillo y después lo pueda usar, ¿no? Esa cosa que es más simbólica, que es más para la semantización de los varones. Para la semantización de las mujeres tiene que aparecer la figura del padre como donador. Aparece en el seminario 4 esto, en donde dice que el padre debe donar, soltar, y muestra cómo en el caso de Dora esto no pasa. Como queda el padre reteniendo a la señora acá, a Dora y a la madre. Tiene 3 objetos de los cuales usufructúa, con cosas distintas, ¿no? A Dora la tiene de alquiler y de babysitter, porque también trabajaba de babysitter, no nos olvidemos de esto. Mientras la señora casi iba de paseo con el padre. A la madre que le está limpiando todo el tiempo, la madre de Dora que está todo el tiempo limpiándole la casa, limpiándole la casa, limpiándole la casa, ¿no? Y al amante, con la que se da unos besos en el lago, ¿no? Entonces, tiene como separadito, ¿no? No nos olvidemos que estamos hablando de clases altas. Sin embargo, estas formas de goce de los varones lo podemos ver un montón de veces, ¿no? Con esta cuestión de el obsesivo separa a la madre de la puta, ¿se acuerdan, no? El deseo por un lado. Bien, bueno, antes de dejar el caso Dora, les cuento a todos todos y todas las participantes que Agustina es la traductora de Retrato de Dora, la obra de Hélène Cixous, que recomienda Lacan en una clase del seminario 23. Recomienda admirativamente que la vean. Bueno, Agustina la tradujo hace muy poquito tiempo al castellano. Así que bueno, contanos un poco, Agustina, cómo fue esa experiencia de traducir ese texto. Bueno, primero ubicar un poco a la autora, me parece importante volverla a poner en el pentagrama de los grandes. Así como Levi-Strauss le dejó su lugar le dejó su lugar a una mujer en la antropología, que fue Françoise Héritier, hay una antropóloga que era muy amiga de Cortázar, muy amiga de Derrida, y muy amiga de Lacan, que se llama Hélène Cixous. Hélène Cixous es argelina, pero se muda a París para estudiar filosofía y literatura. Su tesis es sobre literatura inglesa y casualmente empieza a escribirla sobre James Joyce en el 59, entre el 59 y el 63 empieza a escribir esa tesis o empieza a investigar sobre el tema. Una amiga en común con Lacan le dice a Lacan: tengo una amiga que está especializada en Joyce, ¿por qué no se juntan? Esto lo cuenta Hélène Cixous en una entrevista. Entonces, Hélène Cixous tiene todo un trabajo de 800 páginas sobre el uso del significante en Joyce, que fue lo que le permitió a Lacan, a partir del 63, empezar a darle al significante otra función, que lo fuera separando de la palabra, ¿no? Y que le permitiera al lenguaje cierta apertura, cierto movimiento, ¿no? Entonces, el primer aporte que uno puede decir de Hélène Cixous dentro de la obra de Lacan es sin duda la cuestión del significante a partir del 63, 68 en adelante, uno podría decir. El segundo punto es una obra que escribe Hélène Cixous en el año 75, que es una obra de teatro que se llama Retrato de Dora, en donde Lacan le permite hablar de una histeria sin nombre del padre. Esto es en el seminario 23, ¿verdad, Vivian? Es que habla él en el 23. En el 23 recomienda muchísimo que a los asistentes al seminario que vayan a ver la obra. La obra de teatro, claro. Sí. A mí me dieron para traducir una fotocopia del original del 75. Es interesantísimo, hay una foto del Dora, del señor K. La verdad que está muy bueno, es un material que es muy lindo. Y fue una obra que nunca pasó al español, es una obra que quedó del otro lado del continente, quedó como un poco anecdótico, y sí le permitió a Lacan teorizar lo que se llama histeria sin nombre del padre, es decir, un nudo de 3, o sea, pensemos que ya Lacan estamos hablando del nudo Borromeo en adelante, ¿no?
el nuevo Borromeo en este momento. En el 75 estamos hablando del nuevo Borromeo. Bueno, el nuevo Borromeo empezaba a moverse, ya no era de 3+1, ¿no? Entonces, en Lacan dice, es una histeria rígida, sin nombre del padre, sin identificación al padre, sin amor al padre, ¿no? Y en realidad uno puede pensar si había amor del padre hacia Dora. Es la primera pregunta que uno puede pensar, ¿no? Si cuando le gana el usufructo al amor, esto se ve mucho en las parejas, ¿no? Cuando se acomodan los goces y se pierde algo del deseo que siempre desordena, ¿no? Que siempre trae problemas, ¿no? Cuando se vuelven un buen equipo, a mí me parece que hay un síntoma en las parejas de, ay, es que nosotros somos un tan buen equipo, ¿no? Y el equipo no necesariamente habla del deseo, habla de un equipo, ¿no? Como organizan las cuentas. Después sí hay que ver si eso se mueve o no. Entonces a mí me parece que en el caso del Lin Sisu le permite mostrar justamente en la obra de teatro el cuerpo de Lin Sisu siempre da la sensación que cuando uno lee el historial de Freud, Dora es medio una rebelde, una molesta, no es dócil, ¿no? Creo que dice, no era una joven dócil, creo que dice Freud. Y me parece que Lin Sisu entendió muy bien que no tiene por qué ser dócil y que no era ninguna dócil. Entonces, hay un montón de, claramente Sisu arma esta obra de teatro habiendo leído el historial de Freud, pero habiendo leído los textos también de Lacan. Los textos primeros del 50 y pico, en donde habla de Dora, donde muestra cómo Freud sabía cómo Dora circulaba entre el padre, el señor K, cómo circulaba la señora K, los beneficios que sacaban mutuamente. Y a mí me parece que es una obra de teatro que justamente permite ver esto, ¿no? Aparece una señora acá que a mí me sorprendió la perversidad de la señora acá, que hay puntos también de lo femenino o de la femenidad, no sé bien cómo nombrarlo, o de las posiciones femeninas, eso así, de las posiciones femeninas que pueden ser muy perversas, muy perversas. Y en el historial, digo, el historial de Sisu, en la versión de Sisu, se ve a una mujer que podía elogiar a Dora y al mismo tiempo tratarla como lo peor. Todo el tiempo buscaba desorientarla. Aparece como una maldad en la señora K, que me parece que en el historial no se ve tanto y se le escapa también un poco a Lacan. No aparece sí esta idea de que Dora idealiza a la señora K, pero no se ve los beneficios de la señora K. Y el retrato de Dora muestra todo el tiempo como el padre de Dora le regala perlas a la madre, 3 perlas a la madre, 3 perlas al amante y 3 perlas a la hija, ¿no? Entonces ahí se ve como queda todo equiparado, ¿no? Y como de alguna manera la señora acá siempre miraba para otro lado, ¿no? Estaba como a veces diferente. Entonces ahí aparece como algo muy, muy gozoso de la señora acá. Que insisto, que me parece que ni en Freud ni Lacan se pueden ver con precisión. En el retrato de Dora sí se puede ver con precisión. Fue una obra de teatro que para mí fue la lengua materna de mi abuela paterna, era el francés, ¿no? Un francés del siglo XIX, porque mi abuela había nacido en 1911, se había criado con institutriz en el campo, ¿no? Entonces ella no hablaba otra lengua que el francés. Entonces para mí el historial de Dora, original del retrato, conserva mucho ese clima, ¿no? El clima del protocolo, el clima de la pausa, el clima poético, de la narrativa, de la temporalidad. Y todo el tiempo me parece que en el historial se pierde un poco porque Freud lo escribe todo como si fuera un relato. En cambio, el retrato de Dora en su versión Sisu está todo mucho más fragmentado. Entonces uno va escuchando voces que se van superponiendo, la del señor K con la de Freud, con la de Dora. Entran y salen personajes que, dice Lacan, en algún momento desorientan, pero al mismo tiempo es así como debe ser interpretado. Hay como una neblina de densidad. En el caso se intuye la perversión, se escucha lo siniestro, aunque no esté dicho. Y me parece que el retrato de Dora lo capta muy bien, esa neblina densa, ¿no? Para mí muy bien logrado por Sisu, sin duda, ¿no? Bueno, vamos a dejar vamos a dejar a Dora tranquila un rato y vamos a hablar de un texto de Marx que se llama Acerca del suicidio y que vos recomendás leer como un texto clínico. Así que yo te pido que nos expliques
¿Por qué? ¿Por qué lo consideras un texto clínico? Bueno, este texto se tradujo al español hace muy poquito, en el año 2012, así que es algo que es muy nuevo, se editó en Argentina por Las 40, editorial que quiero mucho. Y es un texto de Marx que corresponde a antes del Capital, en la época de los manuscritos. Creo que es un texto del 46, los manuscritos es del 44. Entonces es un Marx bastante joven, es un Marx entre poeta, periodista y hegeliano. Tiene como esa mezcla que lo hace tener una liviandad, una cosa liviana, porque el Capital no es tan liviano, que una densidad, que este texto no tiene. Este texto se llama Acerca del suicidio, tiene varias partes. Bueno, tiene dos partes, yo lo voy a dividir así. Una parte que analiza 4 casos de suicidio y una parte en donde analiza cómo la demencia y la locura están directamente ligadas con el avance del capitalismo en Inglaterra. Siempre en Inglaterra, ¿no? Los casos de suicidio, en realidad toma un libro de un comisario francés, el señor Poget, es un funcionario, que dice él que sabe mucho más de lo injusto del sistema a través del dolor de la gente. No lo dice así, pero lo dice más o menos así. Que muchas veces que los teóricos, ¿no? Que los teóricos del socialismo. Lo interesante de ese texto es que lo cuenta muy bien el prólogo, que hay algunas acotaciones de Marx que se nota que salen de la traducción original. O sea, viene traduciendo el texto de Poget y de golpe aparece un párrafo que es muy de Marx. O sea, aparece Marx hablando en primera persona diciendo, bueno, y dice entre otras cosas, ¿no? Que las mujeres forman parte de los cofres de los dueños a los que pertenecen, ¿no? De sus maridos, de sus padres, ¿no? Son parte del baúl del inventario. Bueno, es muy interesante ahí porque justamente él toma algunos casos tanto de hombres y mujeres que fueron, la primera parte voy a meterme ahora, que tiene que ver con 5 casos de suicidio de hombres y de mujeres, 3 de mujeres, una mujer que había sido abusada por su tío, de clase alta, bancaria. Cuando va al médico para hacerse un aborto, el médico le aconseja que se vaya a vivir a otro lado o que lo tenga. En ambas situaciones se iba a poner en evidencia que ese embarazo, ¿no?, había sido producto del tío o de alguna cuestión, ¿cómo decirlo? Ay, no me sale. Como de deshonra familiar, ¿no? Entonces estaba en la encerrona entre denunciar el incesto, ¿no?, o quedar como la puta de la familia, y se suicida. Otro caso es de una mujer que se va a casar y el día antes de casarse decide quedarse a dormir en la casa del novio. Era el hijo de un carnicero, algo de eso. Es muy gracioso todo como lo cuenta Marx. Bueno, cuando vuelve al día siguiente a la casa para arreglarse para el casamiento, la deshonra familiar. Entonces la empiezan a linchar la familia, el padre y la madre, y los del barrio. Bueno, ella se viste de novia y se arroja por el Sena. Todo así en un plano muy romántico. Después hay otro caso también de una mujer que está casada con un tipo, viene todo bien hasta que el tipo tiene una enfermedad degenerativa y empieza a ser muy celoso y violento con ella. Finalmente ella se suicida y el que hace un poco la denuncia de la situación de abuso era el cuñado, que estaba muy enamorado de ella. Entonces digo, cuando uno lee los textos, cómo se van dando esos juegos de encerronas, perdón, y el cuarto después habla de un hombre que era, me están faltando 2, un hombre que era investigador y que se endeuda tanto por sus investigaciones que termina suicidándose para no dejar esa deuda con la familia, ¿no? Algo así era. No me acuerdo todos. Pero digo, lo que interesante es cómo va viendo cómo el sistema capitalista va explotando los cuerpos de diferente manera. Yo que soy investigadora de la facultad, no es que tengo un sueldo que me permite vivir, ¿no? Esto que alguna vez hablamos con Vivian, ¿es lo mismo el Edipo en Francia que en Argentina? Claramente no. Las condiciones sociales son otras. Lo cual no quiere decir que no haya similitudes, pero también hay diferencias. Entonces no debemos superponerlo, ¿no? Me parece esto interesantísimo. Si bien el caso Dora puede orientar en muchas cosas, nosotros tenemos que rever que las políticas neoliberales han dejado otra marca en la subjetividad en Latinoamérica que en Europa. Lo cual no quiere decir que no tengan similitudes, sino que también tienen diferencias. Bien. Bueno, tengo algunas preguntas que voy a dejar
dejar de lado porque si no, no vamos a tener tiempo para que converses con los participantes. Así que paso a la última que tenía preparada, que en realidad vos decís que cuando hablamos de sujeto, hablamos de capitalismo, porque es dentro de los límites del capitalismo que podemos hablar de sujeto. Por fuera del capitalismo no hay sujeto. Porque el capitalismo no es una manera de producción universal, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente, si nos puedes contar un poquito de eso, y también vos contás que Lacan identificó que sí hay una forma de intercambio universal donde es posible donar, cosa que en el capitalismo no es posible, ¿no? Bueno, a través de la obra de un antropólogo, Marcel Mauss. Bueno, a ver, contanos un poco de eso y después ya hablamos con los y las participantes. Bueno, en principio ubicar, según como lo piensa, ¿no?, Lacan, el sujeto sobre el que opera el psicoanálisis es el sujeto de la ciencia. Pero cuando nosotros decimos ciencia, la ciencia es igual que en la Edad Antigua, no. La filosofía en la Edad Antigua tenía un lugar jerárquico que la ciencia no tenía, o tenía con otras características. Estamos hablando de unas culturas politeísticas. No había sujeto, no existía la posibilidad de representación. Eso recién lo vamos a tener con Descartes, la aparición del sujeto propiamente dicho moderno. Ahora, hay un momento que es el pasaje del medioevo a la modernidad, que implicó justamente la aparición de Descartes, de Hobbes, de Spinoza, estos, digamos, tres autores como Descartes el que inaugura, ¿no?, pero que después le siguen, digamos, como los padres del pensamiento de Occidente en este renacimiento, en este primer momento de la modernidad, en donde se buscaba pasar de estados católicos, ¿no?, o religiosos a estados laicos. Entonces, necesariamente para poder producir ese trabajo de volver laico al Estado, se necesitaba crear un principio superior al de Dios. Este principio superior al de Dios va a ser el de la ciencia, ¿no?, que lo elabora muy bien Heidegger en Ser y Tiempo, ¿no? Entonces, en donde va a aparecer, ¿no?, esta posibilidad del hombre de querer ser eterno, en donde la racionalidad y la capacidad intelectual del hombre es infinita, ¿no?, y que se consolida en la ciencia, ¿no?, que de alguna manera le sirve para prever, para controlar. El aparato de la ciencia se vuelve un sistema de control social, ¿no? Esto lo trabaja bien, bueno, muchos autores, pero Foucault en principio es uno de los que más lo trabaja, ¿no? Digo porque la medicina como ciencia también se va a ubicar ahí, la antropología, la sociología, digo, en sus orígenes, van a salir todos en el siglo XVIII, XIX, cuando se van a consolidar, pero van a venir con esta idea ya laica, ya consolidada, pero había que volver laico el pensamiento, ¿no? Entonces este nuevo principio que va a regir va a ser el principio de la ciencia, y va a ser el sujeto que responda a esa ciencia. Entonces, el sujeto sobre el que opera el psicoanálisis es el sujeto del lenguaje, pero es bajo las coordenadas de una época también. Insisto, tiene ciertas características. No hablamos de sujeto en Platón, hablamos de otra cosa, pero no de sujeto. Hablamos de idea, de apariencia, es otro sistema de pensamiento, ¿no? El sujeto como centro de vista, como punto de vista, aparece con la modernidad. Eso. ¿Me faltó algo? Y Lo de entonces Maús. hay, claro, este sistema universal que sí incluye la donación. Contanos un poquito de eso. Bueno, siempre hay que pensar que hay un no todo. Yo durante mucho tiempo pensé que no venía a salir del capitalismo. Yo voy a decir, yo soy re honesta con esto. Durante mucho tiempo de mi vida dije, es una encerrona el capitalismo, no hay afuera del capitalismo. Después entendí que el amor es una afuera posible, pero que bueno, está siempre el capitalismo dando vueltas, así que siempre algún goce extraño va a estar dando vueltas. Hay un autor que es el sobrino de Durkheim escribió sobre el suicidio, dicho sea de paso, que es el sobrino de él, que se llama Marcel Mauss, que es el antecedente directo de Lévi-Strauss, de lo que sería la etnología francesa, si uno tuviera que pensar, ¿no? Claramente que Lévi-Strauss va a tener influencia del estructuralismo, Jacobson y bla, bla, pero en principio también ubicar como etnólogo va a ser Marcel Mauss, ¿no? Y Marcel Mauss se había dedicado a estudiar sociedades que no tuvieran modos de intercambio capitalistas, ¿no? Lo que él nunca supo, se murió sin saber, es que estas formas, dice Lévi-Strauss, son universales,
lo que es particular es el capitalismo, particular de las culturas occidentales. Las culturas occidentales se caracterizan por tener la idea del tener y del ser como base del pensamiento. El tener se va para sumar con el capitalismo, el ser lo tenemos ya desde Platón, ¿no? La búsqueda de una verdad, la búsqueda de una ontología, ¿no? Como ubicar la verdad en el ser, eso es el típico del pensamiento occidental, pero no todas las culturas tienen categoría de ser. Entonces, bueno, Marcel Mauss se va a dedicar a estas otras formas, ¿no? Y estas formas parten justamente, lo labura muy bien Silvia Amigo en Los fracasos del fantasma, que para mí es un súper libro, porque me orientó bastante con la clínica del borde, ¿no? Como le llaman la clínica de los bordes, que implica la clínica de los casos de incesto, en donde me parece que ella retoma esta cuestión de cuando se te escapa el capitalismo, que sería la gramática, lo voy a decir así, cuando tenés que pensar un más allá de la gramática, te tenés que ir al potlatch, ¿no? Que tiene que ver con esto, con esta posibilidad de hacerse regalos mutuamente, ¿no? Entonces, en este sentido, el potlatch es anticapitalista, ¿no? Por eso Lacan, creo que en el seminario 19 acerca el psicoanálisis a esto, ¿no? Uno da sin saber lo que va a recibir, hay un gesto amoroso. ¿Vieron cuando uno va a regalar a alguien que quiere mucho? Uno piensa, ¿no?, en esa persona, qué usa, por ejemplo, qué colores le quedan bien, qué autores le gustan. Eso que uno desea del otro, que tenga cuando uno regala un libro, desea el momento en donde el otro va a leer el libro, desea un paisaje, ¿no? Eso que uno da en el objeto se llama how, que también Lacan lo trabaja en los escritos. Es el espíritu del que dona, y que también está muy ligado al nombre propio, ¿no? Levi-Strauss va a hablar de el que dona el nombre. Y Lacan retoma también esto, ¿no? Hay apellidos que tienen ciertas marcas, ¿no? Voy a dar un ejemplo, no quiero ser injusta, pero Macri antes que Mauricio es Macri, ¿no? Esto que se decía en algún momento en alguna campaña, ¿no? Hay una marca de una genealogía en donde uno pertenece. Y eso no se puede borrar, hay un deseo, hay una intención en el nombre que uno dona, ¿no? Y hay una marca que es re interesante que Lacan dice, pregunte por los nombres propios, ¿no? Entonces, no, mi mamá veía una novela, no digo cuando uno, yo digo, porque esto lo he preguntado, no me acuerdo en qué seminario Lacan dice esto, que viene mucho de la teoría del nombre propio de Levi-Strauss. Entonces me parece que es interesante poder pensar que el donar no es solamente donar objetos, mujeres, que también es donar un nombre, formas de denominación, ¿no? Formas de valorización, modos de valorización, ¿no? Que tienen que ver más con lo generoso. Pero el potlatch también tiene otros rostros un poco más oscuros. El potlatch también implica la marca del poder. Yo mientras más dono, más riqueza muestro que puedo derrochar, más poder tengo social, ¿no? Y por otro lado, el hecho de que yo te done te deja a vos en deuda. Yo, por ejemplo, voy a estar en deuda con ustedes, porque ustedes me donaron este espacio. Se puede pensar, pero bueno, yo, ¿cómo devuelvo? Con el saber. Es decir, que se produce un intercambio, no es que ustedes vienen y usufructúan. Ustedes me ofrecen un espacio de compartir. Y yo traigo, dono lo que tengo. Podrá ser mucho o poco, pero nos deja en relación. ¿Qué hace el capitalismo? Justamente corta todo eso, ¿no? Piensa que tener una deuda con el padre, hay que aniquilar al padre, no hay que tener deuda, ¿no? No hay que tener deuda con quien ha donado, ¿no? Bueno, un montón de cosas que se hablan en la clínica a partir de ahí, ¿no? Bien, bueno, hasta acá nuestro diálogo, Agustina, muchas gracias y ahora quedás en conversación con el resto de los compañeros y compañeras. Gracias. Ustedes. Ya hay una pregunta en el chat de Laura Saldúa. Espera que si yo muevo esto puede caer todo. Si alguien me puede leer, estoy muchísimo más feliz porque tengo miedo de Sí. que caiga el celular. ¿Es posible pensar en un psicoanálisis para Latinoamérica? Dice Laura. Sí, claro, hay que trabajar para eso. Yo digo siempre, que no nos marquen las agendas de lo que tenemos que investigar. Que no nos marquen las agendas
de nuestras preguntas. Nosotras tenemos otras preguntas clínicas. No estoy diciendo que no podamos dialogar, ¿no? Sino lo que estoy diciendo es no olvidemos que nosotros también tenemos que marcar la agenda. Por ejemplo, yo que trabajo en la cuestión del incesto, yo nunca tuve formación de incesto en grado, en posgrado tampoco. ¿Y cómo es esto? Habiendo tantos casos, porque UNICEF sacó un informe de los casos que hay en Latinoamérica. Hablé con Brasil, que es gente que conozco de universidades, pregunto, nadie. Y justamente en los casos de incesto se ve las relaciones de poder, el poder político, hay muchas cosas que confluyen en esto. Entonces, si nosotros seguimos manejando las agendas de otros, nos van a seguir diciendo no se metan donde no se tienen que meter. Y a mí me gusta en principio meterme donde siempre me puedo meter. Isabel. Buenas noches. Bueno, Agustina, me gustó muchísimo todo lo que nos trajiste. Y me quedé con una pregunta cuando dijiste que no es lo mismo el Edipo en Latinoamérica que en Francia, y me gustaría si podías desarrollar un poquito más sobre eso. Bueno, a ver, esperen que porque es un tema extenso y desarrollarlo en 2 minutos es como que tengo que pensar por dónde lo puedo encarar. Bueno. Bueno, la ley de prohibición de incesto tiene 2 caras. Una parte que es lógica universal, que es que en tema de relaciones sexuales y de reproducción no se puede hacer cualquier cosa. ¿No? ¿Hasta acá? Bien. Pero al mismo tiempo, según la cultura, esta ley tiene modos distintos. No es universal. La que labura muy bien bien, cuando existió la colonización, las formas de familia de Occidente, ¿sí?, fueron exportadas y nosotros las compramos, ¿no? Pero acá existían formas de parentesco. Parentesco no quiere decir familia. Familia es papá, mamá, hijo. Parentesco es todo un sistema de relaciones mucho más extenso. Entonces, creer que la familia occidental es el modelo universal es la que tenemos siempre con Europa, con la ciencia. Nosotros somos el modelo que tiene que seguir todo el mundo. Esto ya está en Platón desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, por más que nosotros pensemos que Edipo es lo mismo, porque hay algunos puntos que son en común, no es lo mismo que hayas tenido un padre africano negro en Francia que hayas tenido un padre blanco en Francia, que acá hayas tenido un padre blanco o que hayas tenido un padre negro. No es lo mismo. Genera políticas de resentimiento, porque hay todo un sistema que decodifica que lo negro, por ejemplo, es de menos valor. Ahora, el negro africano no es el mismo negro que el de Tucumán, ¿no? Esto marca políticas de burla, políticas de goce, ¿no?, en donde no están cuestionadas estas formas. Y también, insisto, si bien las familias pueden ser las mismas, todo este sistema sexoafectivo es muchísimo más complejo. Uno quiere o tiende a pensar que el sistema de parentesco es un sistema de nominación, mamá, papá, hijo. Y no, esto viene acompañado de un montón de afecto, de sistema. Y en Latinoamérica lo que yo observo es que la masculinidad antes tenía un afecto mucho más amoroso, que con el neoliberalismo fue tomado como menospreciado. El hombre que es sensible no tiene valor. Y esto produjo una rigidez y una fijación de actitudes muchísimo más violentas, que no hay nada amoroso que lo compense. Y es lo que nosotros estamos viendo, ¿no?, en el mundo en general y en Latinoamérica con características muy particulares, los femicidios, por ejemplo, ¿no? Te estoy dando, Isabel, un panorama súper amplio y de esto tendría que decirte un montón de cosas, ¿no? Pero hay mucho para pensar. Sí, Edith. Gracias. Edith escribió algo acá. Si querés, Edith, lo lees vos directamente. Después pasamos a Trudy. Ahí te vi, Miriam, estoy viendo algunos rostros que conozco, pero no sé cómo mirar. ¡Mua! Besote. Y por ahí anda también
Los voy Edith, pasando, y por ahí anda Ana, que siempre está tan Sí. elegante, Ana. Tiene unas cosas, siempre la veo soleada, con unos anteojos re lindos. Yo siempre tengo los rulos para cualquier lado y la veo y digo, yo tengo que volver a nacer. Así no se puede. No, yo escuchaba esto de que habla de cuerpos atrapados, no donados, y bueno, intuyo de que hay una diferencia entre subjetividades arrasadas. No sé, se me ocurrió pensar de que por algo marcaba esta cuestión del cuerpo y no hablaba de sujeto, de subjetividades. Eso un poco si esta intuición, digamos, tiene algo que ver con algo de lo que vos venís pensando o trabajando. Mira, cuando me metí con la cuestión del incesto, que para mí fue meterme en problemas, como cuando empecé a traducir, porque traducir también es meterse en problemas, ¿viste? Nunca uno encuentra una solución que le agrade. Me encontré con varias cosas me encontré con varios prejuicios que tenía que sortear. Uno, la famosa frase freudiana, mis histéricas me mienten, que la voy a dejar aparte, porque ahora no voy a meterme con eso. Pero fue algo que también tuve que investigar, porque si quería hablar de eso. Y cuando me metí a pensar cómo Lacan teorizaba la cuestión del incesto, me encuentro con que él utiliza el término estrago para hablar de las consecuencias del incesto. Sin embargo, se tradujo al español la palabra ravage, que en francés quiere decir estrago, se la tradujo como devastación. Y cuando después habla de estrago materno, usa la palabra ravage. O sea que fue un problema de traducción, digamos, la tradujeron como dos palabras distintas, ¿no? El incesto tiene una cuestión estragante, sin dudas esto, ¿eh? Entonces, cuando uno estudia un poco la genealogía del término ravage, la tengo por ahí, si quieren después la busco y se las digo más puntualmente, es un poco como lo siniestro, tiene doble rostro. Hay un encantamiento extremo, ¿no? Y hay una devastación extrema, ¿no? Que también me pareció interesante, porque en el incesto yo veo que en algunos casos de abuso hay una suerte de sobreadmiración del abusador y de erotización del vínculo, que a veces no es tan fácil de trabajar, que trae problemas. Es como cuando con algunos colegas que no son psicoanalistas uno plantea la responsabilidad de una mujer que cuando está con un hombre que la golpea no se va. Eso es un tema que cuando lo queremos sacar fuera del psicoanálisis se nos viene todo, está revictimizando, digo, es un problema muy delicado, pero que hay que poderlo avanzar. Digo, hay que poder ser delicado, pero seguir avanzando. Entonces sí, yo te puedo decir que ahí justamente hay un arrasamiento del sujeto, y uno de los efectos que se produce en un tratamiento, si hay tratamiento de algo de las políticas del incesto padecido, es una restitución del sujeto. Sin dudas que tiene un efecto en el cuerpo, un efecto en lo simbólico. Una de las cosas que yo observaba es que, por ahí estoy diciendo mucho y por ahí los mareo, pero les voy tirando datos que voy... En un momento me encuentro una cita de Lacan que hace referencia a un concepto de Marx, que es el de superestructura. Y ahí Lacan dice, presten mucha atención a los problemas gramaticales que tenga un paciente, sus dislexias y sus agrafías. Una de las cosas que yo encontré en los pacientes que fueron abusadas, en principio las mujeres, pero me atrevería a decir que en varones pasa lo mismo, que hay una parte de la gramática que no funciona, hay un rechazo en la inscripción de la gramática. No sabría si decirle rechazo, pero en principio no hay una incorporación de la gramática. Entonces pueden aparecer fenómenos lingüísticos de escritura y en oralidad. En niños, por ejemplo, desordenado una frase, te dice, perro, es re difícil hablar así, perro duerme en la casa está. Es decir, que uno entiende lo que quiere decir, que el perro está durmiendo en la casa, ¿sí? Pero está desordenado. Bueno, esto puede darse, por ejemplo, en la escritura en adultos que intercambian letras y que sin embargo uno entienda lo que está queriendo decir. Porque hay ciertas referencias que son fónicas y que no son gramaticales que permiten el armado del sentido, ¿no? Esto por dar un detalle clínico, que normalmente es raro que un paciente escriba, salvo que, bueno, escriba un mail, un mensaje, donde uno pueda ver estas agrafías en particular. Pero me parece que justamente son detalles que son muy precisos y que son súper clínicos. Ahí yo también veo algo de... Sin gramática no hay fantasma. El fantasma está agujereado en los casos de incesto, ¿no? En todo caso hay que constituirlo. Si es que se puede constituir un fantasma y lo podemos charlar. Porque lo que está fallado en los casos de incesto no es tanto la estructura, sino lo que es condición de estructura. Por eso presenta tanto problema, sino si son histéricas, perversas
o psicóticas tienen síntomas de las 3 estructuras, porque lo que está fallado es la condición previa al armado de la estructura, no la estructura en sí. Entonces puede haber un padre pero sin sostén, porque la ley de prohibición del incesto es la que le da sostén a una versión de padre. Entonces, cualquier padre que venga para adelante no tiene con qué sostenerse y va a caer, ¿no? Lo estoy diciendo así como muy muy rápido, pero bueno, espero haber contestado a lo de la devastación. Trudy. Hola Agustina, primero quiero agradecerte todo tu trabajo del incesto porque a mí me sirve mucho que vivo en Guatemala la mayor parte del año y es uno de los países top en todo el mundo de casos de niñas embarazadas menores de 14 años que todos son automáticamente violación y tienden a ser casi todos el papá, el abuelo, el tío, el hermano. Pero mi pregunta no es sobre eso, solo quería decirte que tu trabajo en ese campo es muy apreciado. Mi pregunta es esta, vivo en una región donde abunda mucho el narcotráfico, que es toda Mesoamérica, y estoy tratando como de ubicar esto, que sí es sumamente capitalista, es definitivamente un problema del neoliberalismo, y sin embargo se ve mucho esto del potlatch que estás describiendo, en donde entre grupos de mafia no es dinero lo que se intercambia, no son armas, no son favores, digamos que viene alguien y necesita que, por poner un ejemplo cualquiera, este tipo se metió con mi mujer y le llega a pedir a favor al narco local que castiguen, que le hagan algo a este tipo. Y viene el narco local y lo mata. O lo tortura y luego lo mata de una forma horrible. Pero entonces el primer tipo le debe un favor, ¿no? Al narco local. Y sabe que ese favor lo va a tener que pagar de alguna manera, que lo van a usar de sicario alguna vez, que de alguna manera. Y se maneja mucho esto así, en donde este tipo no le fue a pagar al narco local en dinero, porque el narco local tiene ya tanto dinero que lo que le pueda pagar el pobre tipo no es nada. Entonces no se paga en dinero, se paga en favores. ¿Tú dirías que es un tipo de potlatch o no cabría dentro de este? Y no viene desde el amor, ¿no? Esto no viene desde la generosidad. No, por eso decía, el potlatch tiene un lado más oscuro que tiene que ver con marcar el poder, el rango jerárquico. Ahí el que queda en deuda está en un lugar jerárquico menor. Por eso digo, el potlatch también es mostrar poder. ¿Quién tiene el poder de propiedad sobre las mujeres? Por ejemplo, en el medioevo se debatía quién tenía la mujer que era infiel. ¿Quién la mataba? ¿El padre o el marido? Por ejemplo, se debatía eso. ¿Quién tenía derecho a mostrar? Entonces, esto que vos decís, las lógicas mafiosas, sí, claramente. Se manejan por favores, por devoluciones. Por eso muchas veces las cofradías, de las formas masculinas de hacer política, detrás de eso están todos los favores y una cadena de deudas y de préstamos que nunca llegaremos a entender, ¿no? Por eso me parece interesante las políticas que hablan muchas veces las economistas feministas están trabajando. A las mujeres no nos gusta endeudarnos. Me parece que hay algo también de esa lógica del arreglo, ¿viste? Por atrás, que sí, claro, son políticas mafiosas y de poder, básicamente de formas de armado de poder, de redes de poder. Sí, sin dudas, ¿eh? Te mando un besote. Gracias por tu sensibilidad, Trudy. Gracias a ti, Agustina, y sí, me responde mucho tu pregunta. Y claro, ahí entran también que se intercambian mujeres como favores, ¿verdad? Eso, lógico, automático. Es un detalle, Trudy. Somos parte del inventario, como dice Marx. Actualmente en las sociedades islámicas, los padres y hermanos tienen derecho a matar a la hermana, hija, que ha tenido una conducta sexual inapropiada. La ley islámica les da derecho, ¿sí?, a hacer lo que quieran con esa vida. Y eso pasa ahora, ¿no? Sí, las estructuras de los femicidas son similares a eso, ¿no?
Un besote, Alicia. Aprovecho estos minutos, así minutito que quedó en silencio, para volver a una pregunta que tal vez es interesante, ¿no? Porque vos hablas de marcas, las marcas que deja el poder en los cuerpos, ¿no? Y que bueno, tal vez nos podés contar un poco de eso. Uf, es que hay tantas y tan diversas que son tan difíciles. Yo creo que las posiciones se leen muy claramente en Spinoza, el resentido, el sacerdote y el esclavo, ¿no? Son como las que llegan al consultorio. El que quiere venganza, la que quiere venganza, el esclavo que se las pasa quejando del jefe de turno, no importa el que sea, ¿no? Y el sacerdote que se encarga de llenar a todo el mundo de culpa para que no sea feliz. Que de eso el super yo de las mujeres sabemos un montón. Pero bueno, también hay gente como Clarice Lispector que nos ayuda, y esto Miriam Pais nos va a dar una clase entera. Va a haber, digamos, escritoras que nos van a permitir, como Hélène Cixous, y les recomiendo La risa de la medusa, que nos da un oxígeno para pensar que puede haber otras políticas que están más cercanas al bricoler, que están más cercanas al niño artista, va a decir Nietzsche, ¿no? Que son más bien posibilidades de habitar la sujeción de una manera más alegre, que aumente la posibilidad conectiva del sujeto y no que reprima, ¿no? Porque el esclavo vive resentido, todo lo que hace es porque el otro no lo quiere, ¿no? Entonces toda su existencia es una reafirmación de que el otro es una porquería. ¡Oh, qué triste! Tristeza non ten fin, ¿no? ¿Cómo conmover esas políticas en el consultorio? Porque no es que la señora burguesa va a venir al consultorio a cuestionar su burguesía. No, esto no pasa. Le pasan otras cosas, ¿no? Y yo le hago todo lo que él quiere y él no me mira, lo único que le importa es la plata, escuchas a la señora burguesa, ¿no? Entonces ahí te viene la psicótica ama de casa, como decía de la madre de Dora, ¿no? En donde no es valorada no, como mujer, como es como una suerte de vidriera para mostrar, ¿no? Entonces son subjetividades que se sostienen desde ahí, bastante lejos del amor, ¿no? Entonces, bueno, hay que trabajar con eso en la clínica también, ¿no? Y yo también veo mucho en varones. Ahora estoy laburando como supervisora de un grupo de masculinidades, de mujeres que están trabajando con masculinidades judicializadas por diferentes razones, porque han sido violentos con sus novias, no importa, hay de todo. Me encanta trabajar con ese tipo de población. Porque como está judicializado por alguien de clase alta, de clase baja, toda una mezcla, ¿no? Y es súper interesante lo que se arma, las argumentaciones que tienen, las formas de entender. Hay unos enojos contra las mujeres, hay unos enojos contra las mujeres por haberse sometido, hay una negación de la posibilidad de identificación de esos cuerpos con lugares de mujeres sometidas. Digo, algo que tenga que ver con identificarse, con algo menospreciado, que se ligue a un cuerpo feminizado en un varón heterosis, olvídate. Sin embargo, los varones heterosis, que son más oscuros de piel, han pasado por lugares de feminización. Cuando digo feminización, digo de usufructo de más, de valorización, ¿no? Entonces ahí hay que trabajar un montón de políticas, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Ese varón se busca a la chica cheta y la pasa mal, ¿no? Pero va a demostrar que él, a pesar de ser, ¿no? Como digo, son políticas amorosas que están basadas también en posiciones de goce, en políticas muy tristes, como es la del sacerdote, ¿no? Típica del sacerdote, la del sacerdote, vos no hagas nada que yo te cuido. Hay un sacerdote operando, ¿no? Como, no seas quien querés ser, ¿no? Bueno, digo esto por hablar de masculinidades, podría hablar de mujeres igual de perversas con sus hijas y estaríamos hablando de un poco lo mismo. Adelante, Valeria. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto, Agustina. Te agradezco mucho
Bueno, me pasó, casi me quedo encerrada dentro de mi casa recién, pero ya lo pude solucionar. Por eso tuve que apagar la cámara, pero seguí escuchando tu presentación. Bueno, te agradezco porque principalmente me interesa mucho lo que estás trayendo. Estamos leyendo en Aeresia el seminario 16, donde allí vos bien señalabas este trabajo de homologación que creo que Lacan hace con Marx. Algo de las cuestiones que fui pensando a partir de lo que fuimos trabajando en ese seminario, que creo y a ver si vos estás de acuerdo, digamos, me parece que Lacan, en esto de proceder o de avanzar en la lectura que él hace de Marx como una homologación, creo que va todo el tiempo situando que estas cuestiones de ahí donde Marx hablaba de una economía política y analiza el capital, qué pasa con el capital, en el psicoanálisis podemos hacer una lectura acerca de la economía del goce, o sea, qué pasa, no una economía política, sino una economía del goce, y qué pasa con el goce. Hasta, bueno, justamente estos articuladores y estos conceptos de la plusvalía en Marx y el plus de goce en Lacan, así como también la cuestión del fetichismo, que eso ya estaba en Freud, pero es del materialismo dialéctico de Marx, que él lo va rastreando. Entonces, bueno, a mí me arriesgué a sostener como una especie de hipótesis a lo largo de la lectura del Seminario 16, que así como Marx cuestiona esas estructuras para denunciar de alguna manera, y bueno, en ese punto es muy nietzscheano, porque él devela algo, desoculta una verdad, en términos de cuál era la explotación, qué estaba pasando con esa economía de goce, con esa economía política, y cómo eran las relaciones de producción, y cómo se gestaba ahí la explotación. Creo que con el psicoanálisis podemos pensar en cuáles podrían ser las relaciones de producción e invención, ¿no? Pensar por ese lado, algo de ya no tanto la explotación, sino ver si nos animamos a la invención. Bueno, muchas gracias, Agustina, muy interesante lo que trajiste, muy interesante. Gracias, vos también tenés una linda lectura también de los autores, Nietzsche, Marx, tiraste ahí un par ¿no? de buenos jugadores. Es como en Jamón Serrano, un brie, ¿no? Te tiraste ahí. ¿Cómo decirle que no? Me parece que es interesante también, a mí me da la sensación de que en psicoanálisis se confunde mucho goce con plus de goce, gozar, como que todo suena más o menos parecido, entonces como si todo fuera lo mismo. Y yo quiero decir que lo que se llama goce no sirve para nada, no es la plusvalía. El goce, dice Lacan, es el placer que siente el gato cuando se lo acaricia. No sirve para nada, es improductivo. ¿Qué es lo que hace el discurso? Y esto lo dice Lacan en el seminario 16 al comienzo. El discurso opera sobre este ronroneo, vamos a decirlo así como lo llama en la tercera, para generar una plusvalía para el sistema. Lo que hace, ¿sí?, que sea un menos de goce y un más de plus de gozar. Y eso no se produce por efecto del significante, señores, se produce por efecto de discurso. Entonces no es lo mismo el efecto de la letra, el efecto del significante, el efecto de la palabra, que el efecto del discurso. Entonces, lo que produce el plus de gozar es efecto discursivo. Y el único discurso, dice Lacan, estoy como muy gesticulosa, el único discurso que es capaz de desenlazar estos efectos sobre el goce del ronroneo es el psicoanálisis. Es el discurso psicoanalítico, el único discurso capaz de volver para atrás ese efecto. ¿No? Que esto lo vemos bien en pacientes cuando se restituye algo de lo artístico. Vieron que de vez en cuando se suelen soltar de ciertas tiranías los pacientes, volví a dibujar como cuando era chico, no sé, aparece algo de, no importa, vuelvo a cantar, no tenés que ser Pavarotti, ¿no? Digo, volver algo del goce del cuerpo sin ningún tipo de ganancia plusválica, sino que hay una ganancia que tiene que ver con lo poético, hay una ganancia que tiene que ver con la resonancia, hay una ganancia que tiene que ver con la potencia, hay una ganancia que tiene que ver con la circulación con el afuera, que no son formas plusválicas. La plusvalía tiende a querer acumular, no a diversificarse. Un besote, Trudy.
Estaba leyéndote y al mismo tiempo contestando, así no va. Bueno, entonces eso me parece importante por ahí decir, que cuando se habla de economía de goce, uno podría decir si eso no es una economía libidinal, y eso no implica el análisis de la relación entre goce y plusvalía, ¿no? Pensemos que en el nudo Borromeo, el que sería el goce del sentido, que sería el goce de la poesía, el goce del ronroneo, está entre el imaginario y el simbólico, ¿no? Y el plus de goce, que es el goce fálico, uno podría decir más ligado al goce fálico. El goce fálico no es el falo está fuera de los registros. El goce fálico quiere decir que a generar un goce que tenga valor social. Bueno, generalmente tiene que ver con la plusvalía porque estamos en el modo de producción capitalista, que nos dice que el que más guita tiene, más valor social tiene, ¿se entiende? Si cambiamos el valor del falo y que no sea el dinero y que sea la poesía, esto tiene otro color. El tema es lo que uno vaya a poner en lugar del falo. Por eso digo siempre, no mezclemos pene con falo porque no entendimos nada. Falo tiene que ver con relaciones de poder, ¿no? Entonces el goce fálico va a tener que ver con la plusvalía en este sentido capitalista, ¿no? Un besote, Laura. Pueden hacer preguntas también, ¿eh? No tenemos que ir a ningún lado. No tiene que ser algo magnífico, no tenemos que revolucionar ningún pueblo. Poder pensar más amplio. Yo tenía una pregunta. No la tengo muy clara, voy a pensar un poco en voz alta. Primero quería agradecerte enormemente la riqueza y la diversidad que nos trajiste y la apertura de cabeza. Sí, de verdad. La pregunta tenía que ver un poco, ¿se escucha? Se escucha, alguien debe tener un micrófono abierto porque se escucha entrecortado, pero decime, ahora se escucha mejor, me parece. La pregunta tiene que ver un poco con lo que trajiste al comienzo, en relación a la ley de prohibición del incesto y al intercambio, ¿no? Y a la mujer como objeto de intercambio en la ley del parentesco, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo poder pensar, digamos, un borde entre esa ley que instituye un intercambio, que me pareció que vos lo traías como que también podía ser algo del orden amoroso, y bueno, esta torsión, digamos, que establecería un pasaje a una explotación, ¿no? Un poco lo que traes lo de Dora, esa cuestión, digamos, de la plusvalía y de, bueno, ahí donde no hay don, sino que hay, bueno, uso, digamos, ¿no? Bueno, eso, ¿no? Cómo poder, digamos, trabajar en lo clínico, poder pensar ese borde, digamos, entre y diferencia, ¿no? Entre poder pensar, bueno, a la mujer constitutivamente desde el psicoanálisis también, ¿no? Como objeto de intercambio y en lugar de objeto, y también, bueno, como vos hablabas del don en relación, bueno, al padre, y bueno, esas no sé cómo llamarlo, si desviaciones o bueno, con qué tendrían que ver, ¿no? Si con una cuestión social, neurótica, pues bueno, me parece que el incesto, el abuso, digamos, las situaciones de abuso, en realidad, bueno, hablan, por supuesto, no del amor, sino de la apropiación del objeto, ¿no? Y si también, bueno, ahí lo social y lo cultural también no tiene una marca importante. Y a todo te digo que sí, un poco lo que estás diciendo. Si podés tirar alguna herramienta, tal vez,
Me parece que una de las claves está en rever esta clase del seminario 14 que les digo, que es la primera vez en donde él hace esta triangulación, que creo que es del 14 de junio del 67, yo mal no me acuerdo por ahí, que me parece que también hay que poder pensar que nunca es solo el abuso en relación a lo sexual, hay una red de abuso. Freud, la tos de Dora, por ejemplo, no respondía exclusivamente al padre, también tenía una tía que había muerto, que era un lugar de identificación muy importante. A mí me parece que cuando uno piensa al sujeto bajo solamente la lógica de la familia, mamá, papá, hijo, Edipo clásico, se pierde la posibilidad de ver toda la relación de fuerzas que hay entramadas en la subjetividad. ¿Qué lugar tiene la madre en relación al abuso? ¿Lo ve, lo autoriza, lo deniega? Todo abre a diferentes historias. ¿Por qué? Porque normalmente uno puede intuir una madre que no logra sancionar, buenas noches, María, una madre que no logra sancionar el abuso es porque posiblemente también fue abusada, porque el incesto nunca se da de manera aislada. Entonces me parece que también hay que poder leer todo esto y saber cómo preguntar acerca de esto, porque normalmente son historias que están calladas. Entonces vos me preguntás cómo trabajar esto y en principio intentando poner un poquito de agua oxigenada a la herida, esperar a ver si cicatriza un poco, ahí todo el tejido, yo siempre uso el tejido como cuando uno se quema, viste que va sacando la piel a medida que las pieles se van quemando y hay que sacarlas porque si no enferman, y hay que volver a tirar, ¿no? Agua oxigenada, digo, como hay un tratamiento de la herida con este tipo de pacientes que tiene que ser muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque también los sentimientos son ambivalentes. Pueden quedar enamoradas del abusador, pueden sostener a la madre en todo sentido, entonces cuestionar a la madre y a la indiferencia de la madre puede ser un problema. Yo como, muchas veces uno lee y dice, ay, hay que ir en contra de la figura. Bueno, hay que ir en contra de la figura si se puede sostener la subjetividad, porque si no se puede más bien no toques nada, ¿no? Muchas veces se las ve como algo, como síntomas más del orden de la inhibición o del desborde. Entonces, me parece que una pregunta no es tanto por el ser, sino cómo regular. No, la pregunta griega no es por el ser, sino por la regulación, decía Foucault, ¿no? ¿Cómo regular los excesos? ¿Cómo darse cuenta que el vínculo con una amiga puede ser abusivo sin que sea sexual? Porque están naturalizadas las formas abusivas. Y como no hay una terceridad que funcione como regulación ni de afuera ni de adentro, primero porque no hay afuera, y lo que tenemos al adentro lo que menos tiene es de terceridad. Entonces no hay posibilidad de armar dos campos de la diferencia. Para poder armar un campo de la diferencia tenés que armar un campo por fuera. Entonces, primero hay que armar el campo por fuera antes de poder hacer una intervención, si no todo lo que vos puedas hacer va a caer a la nada, ¿no? Por eso digo, es como muy complejo, pero digo, en principio hay que poder sustraer un punto por fuera, voy a decirlo en términos topológicos. Algo tiene que ser no, ¿no? Como, vos lo podés querer a tu papá, pero ¿qué hacía tu mamá ahí? Digo, como poder marcar, hay una diferencia, hay abuso igual, ¿cuál es esa diferencia? ¿Cómo se construye? ¿No? Sí, inclusive pensaba cuando a veces hay puro odio, ¿no? O puro enojo, ahí también no hay posibilidad de nada, ¿no? Y el enojo es necesario también, me parece que es importante sancionar algo de esto. Yo siempre uso mucho a Nietzsche, ¿no? Como detrás del dolor, detrás del enojo hay dolor, ¿viste? Como certeza clínica. Entonces cuando un paciente viene muy enojado, no importa contra qué, no importa el cuadro ni la estructura, hay dolor. Entonces yo digo, bueno, que descargue toda la ira. Y después, ¿qué te duele de acá? Digo, esto inaugura la posibilidad de ponerle palabra al dolor, que no es lo mismo que la descarga en el enojo. El enojo es segundo al dolor, ¿no? El enojo es segundo al vacío. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada, Alma. Gracias a vos por la pregunta. Buenas noches, Verónica.
Bueno, estamos en horario de cerrar, Analía, no sé qué te parece, ¿hay Sí. alguna pregunta más? Me parece bien. Si hay alguna pregunta, por Bueno. supuesto. Bueno. Bueno. Bueno, muchas gracias a bárbaro. ustedes por la invitación. Muchas Muchas gracias a gracias. todos los presentes y sobre todo, por supuesto, Agustina, por su gentileza y bueno, por su apertura, obviamente. Y gracias, Vivian, con esta propuesta de las conversaciones, siempre interesantes. Bueno, muchas gracias a todas por estar acá. Fue muy hermoso este encuentro y muchas gracias, Agustina, por aceptar la invitación. Abrazo Seguimos- enorme y buena seguimos semana. conversando. A bailar. Muchas Seguimos. gracias. Sí, a pleno. Seguí Muy bueno. conversando. Muchas Seguimos, gracias, seguimos. Vivian y Agustina. Muchas gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias, muchas gracias. Muy generosa, Agustina.